Cerebro de Bruca. Ok chicos, ya regresamos otra vez. Les pido disculpas, estamos teniendo broncas con el internet, estamos teniendo broncas con Google. Ya Pablo nos hizo el favor de investigar y ya nos vamos a poder nada más hacer transmisión 1 hora y otra vez nos vamos a cambiar de link, así. Entonces nos vamos a ver un poquito difíciles de aquí a lo que nos instalamos bien para hacer bien los podcasts. Entonces, eh, nada, vamos a retomar donde lo dejamos hace rato antes de que se nos cortara la transmisión y todo esto. Johnny nos estaba haciendo una breve introducción a la parte filosófica de lo que es el satanismo. Entonces, Johnny, por favor, vuelve a retomar tu participación, que nos estabas hablando sobre todo el apartado filosófico. Por favor, Johnny. Sí, gracias, Abraham. Hace rato, bueno, como estaba comentando que pues Anton LaVey había retomado, había retomado algunas lecturas de algunos filósofos autores, entre ellos, como mencionó Marco, de Nietzsche en el Anticristo. Sí, bueno, si ustedes han leído el Anticristo, pues como les comenté ahorita en la grabación anterior, pues hace una crítica al cristianismo, entonces como que retomó la belleza esa crítica y pues lo usó para la propia Biblia satánica. Antes de que se cortara, también mencioné acerca de del forastero misterioso. Este libro de lo que trataba era sobre Satán, pero lo abordaba, el autor lo abordaba desde un punto de vista distinto, porque en la historia es el sobrino de Satán bíblico, pero aquí lo caracterizan como alguien inocente, un niño. Pero que Satán lo que hace es hablar desde el hombre como como una postura, no podría decirlo nihilista, pero no concibe al hombre como un ser igual a él, sino que lo concibe ahí como un pensamiento, como algo abstracto que al igual que el propio pensamiento puede existir y de un segundo a otro puede desaparecer. Así concibe a la humanidad como algo que pues no es tan relevante para Satán en ese libro, pero que pues para él puede ser algo tan insignificante como pues una mosca, un insecto como tal. Y de esto, pues yo cuando leí de esto, pues pude asociarlo más con el individualismo, que el otro sea tan irrelevante como una hormiga, y que pues puede llegar a pasar de manera desapercibida. Eh, y también hace rato mencioné sobre Marqués de Sade y pues sus obras de Justin y Juliet, ¿no? Sobre sobre el goce bueno, que retrata ahí el goce del placer y también la restricción moral, ¿no? De la época. Eh, Puede que incluso haya más obras en las cuales retome sus ideas y lo pueda postular a Anton LaVey en la Biblia satánica. Los satanistas son muy conscientes de esto y por esa misma razón es que son muy críticos. Entonces, al hablar con un satanista, es muy interesante porque ellos investigan mucho. Ellos cuestionan incluso la propia idea clásica del satanismo y tratan de convertirla dependiendo, ¿no? De sus posturas de ellos mismos, del contexto político y social en el que viven. Y por esta razón, vale la pena como tal adentrarse un poquito más en el satanismo, vale la pena adentrarse más en otros autores. La verdad es que nada más yo conozco un poquito de Anton. Como nos dijo hace rato Marco, hay más autores de los cuales si en una futura entrevista
nos pudiera dar lectura a ello, estaría fascinante para también tener un conocimiento más profundo del satanismo y sobre todo cómo es el satanismo actual. No, pues lo que pasa es que en la parte filosófica, ven que yo tenía una crítica hace ratito, y me gustaría que pusiéramos el énfasis ahí. ¿Qué tan importante creen ustedes que sea para una doctrina libertaria en la actualidad que no solamente se base en el pensamiento filosófico occidental, chicos? Porque la crítica de la filosofía actual, desde filósofos hasta como el coreano Byung Han, se plantea la filosofía a partir de la filosofía oriental, y varios pensadores desde la filosofía africana, y entonces a mí lo que me queda un poquito como retomando lo que dijo Johnny, y no voy a repetir lo que dijo él porque ya lo dijo muy bien, se me hace como una tontería estar como repitiendo lo mismo, pero sí hago como esta pregunta para ambos compañeros, ¿qué tan importante creen que sea esa revolución epistemológica que tantas doctrinas están haciendo actualmente desde la academia y desde otras perspectivas, chicos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo plantearían ustedes? A mí me gustaría que primero hable Johnny y ya después yo doy mi punto de opinión. Qué bueno que lo planteaste así, Pablo, porque bien, considero que una de las razones por las cuales la Iglesia Católica y y pues las subramas, ¿no? de la religión cristiana como tal, se debe muy bien a que pues sus dogmas, sus rituales, incluso su propia teología, como manejan su propia postura teológica, son de cierta forma muy dogmática. Ese es el problema. ¿Y qué pasa con las generaciones de hoy en día, no? Que son tienen la mente muy abierta e incluso ya se dan la libertad de investigar un poquito más y de cuestionarse algunos fundamentos que pues, se han arraigado, ¿no? Generación tras generación en las familias, ¿no? Y el hecho de que estas generaciones empiezan a cuestionarse lo que propone el cristianismo como tal, pues la verdad es que sí le quita puntos a favor de la iglesia. Yo pienso que si la iglesia reformulara cada cierto tiempo sus postulados, yo creo que no perdería tantos adeptos. Y eso es lo que tiene a favor la iglesia de Satán. La iglesia de Satán como tal se refuta a sí misma. Sus miembros refutan a sí mismos sus propias reglas, sus propios fundamentos, su propia etimología, la propia filosofía, los propios fundamentos filosóficos que obtuvo Anton LaVey, ¿no? Y trata de adecuarse a la época, trata de adecuarse al contexto, a los problemas sociales, a los problemas políticos. Eso es lo que tiene el satanismo que lo hace tan atractivo en primer lugar y que también hace que sobreviva a lo largo del tiempo. Si revisamos la historia del satanismo, antes el satanismo muchas veces no los usaban a, a los pactos con el diablo o algo asociado a Satanás. No, anteriormente la palabra satanismo lo asociaban a grupos o comunidades que estaban en contra de lo establecido. Los primeros registros que se tenían era un grupo conocido como los Hellfire Clubs, que era un grupo clandestino que se teoriza, ¿no? Que lo que hacían era realizar actividades clandestinas como sobre política, religión, eh, así inclusive, pero como pues pocas personas conocían de este grupo clandestino, lo empezaron a considerar como satanistas, algo que pues que para la sociedad ortodoxa de esa época no era bien vista, ya que conforme Anna May ya estableció al satanismo como una institución religiosa, ya fue como él fue dándose cuenta
al hacer investigaciones sobre antes de al diablo, como la historia incluso de la propia religión, ¿no? La religión cristiana, los huecos que muchos no lo trabajaron en profundidad, pero que estaban dispersos, entonces lo unió, él mismo propuso la propia etimología de Satán y los propios puntos que hoy en día son. Y sí, considero que sí, cada religión debe de actuar en base a la lógica y a la razón para que así mismos puedan ir cuestionando y puedan ir cambiando a lo largo del tiempo. Algo como la iglesia, como dije, la iglesia católica y y sus religiones derivadas, pues no tienen muy bien contemplado. Ok, gracias, Johnny. Eh, en este respecto de lo que preguntas, Pablo, de los dogmas de la filosofía occidental en los que estamos inmiscuidos, ¿no? Que tanto deberían desarrollarse otro tipo de filosofías. Yo desconozco mucho de otro tipo de filosofías porque hashtag eurocentista, ¿no? Centrista, perdón. Este, pero algo que a mí me queda muy claro, por lo menos en cuestiones de religión católica, por lo menos que es en lo que estamos muy acostumbrados aquí en Latinoamérica, es que se basa en un discurso de control, ¿no? De poder y de control. Eh, el hecho de llegar a tener como sus 10 mandamientos de cómo te vas a comportar y todos los castigos que puedes tener, de venir de no hacer o de hacer caso omiso a estos mandamientos que supuestamente manda Jesús a Moisés, me parece que es, ¿no? Desde ese momento ya estamos teniendo una dialéctica De bien hecho, ya, cabrona de poder hacia los que son o se declaran católicos de alguna forma, ¿no? Y precisamente es lo que está cuestionando el satanismo, esos nodos de control que se han ejercido a lo largo de tantos siglos hacia las personas. Yo no sé cómo son las filosofías, al menos africanas, pero lo que podremos denominar como occidentales, que son como más de una bronca más espiritual, inclusive yo creo que también deberían ser cuestionadas, ¿no? El hecho de pensar que, no sé, tal vez en una posible reencarnación, pensar eh, sí, pues eso, la reencarnación de un alma, que puedes volver a venir si es que no logras el cometido de tener la liberación espiritual. La verdad no sé qué palabra utilicen la filosofía occidental, pero también yo creo que debería ser muy cuestionada, ¿no? El hecho de pensar la espiritualidad de esa forma. Entonces yo no sé qué tan bien o qué tan mal sería que ese tipo de filosofías se empezaran a abordar aquí. Que ya ha habido intentos, ¿no? Nietzsche es uno de ellos. Hizo un intento por estudiar ese tipo de filosofía occidental. Inclusive me parece que Schopenhauer también lo hace en algún momento. Pero ahora sí que ven, ellos amaban mucho a los animales. Y es bien sabido que la gente del occidente en algún momento tiene tanto respeto hacia la naturaleza y hacia los animales por la parte de la reencarnación, ¿no? O sea, puedes reencarnar en cualquier animal. Entonces a mí, de cierta forma, bueno, esa es la lectura que yo le doy, ¿no? Pero si lo estoy entendiendo yo de esta forma, me da a entender que realmente no es que estés respetando a la naturaleza, estás respetando a la naturaleza a través de un miedo de que puedes ser tú el que estás maltratando en algún punto, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde sería factible traer el pensamiento occidental aquí. Lo que sí me parece muy bien es que por lo menos en lo que estamos hablando, de lo poquito que hemos hablado del satanismo, es que su moral no se basa en cuestiones de poder, como lo haría el clásico catolicismo, o inclusive el Estado, ¿no? Que pórtate mal, roba y te vamos a llevar a la cárcel.
Me parece que en este sentido el satanismo es más responsable hacia su forma de actuar. Ya lo había comentado, me parece que es como el categórico imperativo, en el que tú evalúas tu propia moralidad y eliges qué es lo que, bajo tu razón, bajo tu cognición, es moralmente bien y moralmente mal. Entonces yo creo que ese es el aporte que no creo que es novedoso, porque ya lo habían hablado muchos siglos antes, sin embargo que se está empezando a trabajar actualmente con el satanismo, ¿no? Eso por una parte. La otra, Marco bien nos explicó que no todo el satanismo o el satanismo que están teniendo ellos aquí en México no es como el satanismo ortodoxo de alguna forma que tienen allá en Estados Unidos, ¿no? Que bien nos mencionó que a ellos los mandaron muy lejos porque están tratando como temas sociales, ¿no? Y en Estados Unidos no. O sea, es como muy, muy individual toda la onda. Entonces sí quería como puntuar estas partes para que podamos tener una discusión bajo qué ejes, ¿no? Porque ya nos lo dijeron, el satanismo que se trabaja aquí en México no es el mismo que se trabaja en Estados Unidos. Entonces yo quiero cerrar ahí. Chingón, muy bien, güey. Creo que le hice el punto. Precisamente por ahí va a ir lo que les comentaba yo, ¿no? Porque se me hace una contradicción bien cabrona, ¿no? Porque toda la historia, la historia de la filosofía occidental es muy fácil de seguirla, ¿no? Es muy fácil de seguir a los pensadores base. Eh, Podemos encontrar a la tríada de griegos, que es Platón, Sócrates y Aristóteles. Después le hacemos el brinco, voy a saltarme a la parte escolástica, que es otro tipo de filosofía. Encontramos directamente a Descartes, toda esta línea de filósofos, pasando por Kant y por Hegel, y así sucesivamente podemos ir llegando, y es una línea discursiva filosófica. Pero es bien interesante cómo lo planteamos, ¿no? Porque planteamos una corriente filosófica occidental a partir de estos autores, pero a mí me causa ruido porque esta misma corriente occidentalista da para las dos posturas, ¿no? Para el individualista, para lo colectivo y para la parte del control del dominio, ¿no? Digamos, eh, eh, diferentes tipos de lecturas le podemos dar. Y me gustó esa parte que dijiste tú, ya no me acordaba, pero sí es cierto, lo dijo Marco, ¿no? Que ellos los mandaron al carajo por meterse en rollos sociales, ¿no? Entonces esto es bien raro, ¿no? Porque resulta que el postulado principal del satanismo, que es vive tu vida en libertad, pues te metes en broncas, ¿no? Entonces, es algo bien loco, ¿no? Entonces, para mí sí tiene que haber una perspectiva filosófica distinta, ¿no? Por ejemplo, Latinoamérica es un ejercicio que se hace desde los años 70, ¿no? Y curiosamente se gesta en la Iglesia Católica con algo que llamaremos la teología de la liberación. Y los filósofos latinoamericanos lo llamarán la filosofía de la liberación, donde vamos a encontrar a Leopoldo Sea, Enrique Dussel y a toda una línea de filósofos que van a tratar de romper el canon de la filosofía occidentalizada. Desde el lado oriental, sí hay varios postulados de filosofías distintas. Entonces, por eso mi pregunta nace a raíz de esto, porque yo tengo esta idea en la cabeza, igual estoy mal, pero la voy a soltar. Siento yo que el satanismo critico, pero tiene la misma base ideológica, es decir, la filosofía occidental. O sea, lo está criticando, pero tiene la misma fase filosófica. Entonces, siento yo que para que pudiese ser verdaderamente revolucionario, no te digo que quite eso, porque no puedes empezar de cero, es una estupidez. Pues sí tratar de darle un vuelco un poquito a esa parte, ¿no? Pero eso es lo único que quería comentar de esto y creo que ya completamos esto. Ahora, perdón, Abraham, vas. Sí, yo creo que difiere un poquito en el sentido de que podamos basar o no nuestras filosofías desde un punto occidental. A final de cuentas es creo que lo que hemos estado haciendo bastante tiempo, pero hay filosofías inclusive hechas en el occidente que cuestionan eh, los dogmas en los que estamos viviendo actualmente, ¿no?
A mí me parece muy importante, por ejemplo, autores como Deleuze o Guattari, que son, a mi forma de parecer, son unos cracks, son unos chingones. Y a pesar de que ya fue hace mucho tiempo que hicieron su filosofía, cuestionan mucho, ¿no? O sea, esta precisa parte, o sea, tú sabrás, y los que estamos aquí sabemos, que ellos son psicoanalistas y fueron alumnos de Lacan. Sabrán Lacan hablaba mucho como, de hecho, yo recordé mucho a Lacan ahora que estuvimos hablando ahorita con este Marco sobre lo del satanismo, ¿no? Él habla mucho de la parte individual del sujeto, la subversión del sujeto, ¿no? Conocerse para dar un giro de 180 grados y terminar su visión de otra postura, ¿no? Atravesar el fantasma, como decía ya Lacan en algún momento. Eh, y a mí me parece súper interesantísimo cómo Deleuze y Guattari hacen un psicoanálisis de izquierda completamente. El hecho de ya no ver la subversión de un sujeto o ver a un sujeto atravesado por el fantasma, ¿no? Como lo venía manejando siempre Lacan. Me parece más bien los que hayan tenido la oportunidad de leer El Edipo y Mil Mesetas. Son unos libros súper interesantísimos. En el primero se cuestiona todo lo que es el psicoanálisis lacaniano, dando de referencias que el ser humano es también sujeto social, ¿no? Ya en la segunda propuesta que lanzan ellos, que es en el libro de Mil Mesetas, o también algunos lo conocerán como el esquizoanálisis, eh, da a entender y explica el por qué el sujeto no puede ser dividido de alguna forma, ¿no? En los procesos que tenemos como sociedad. Y cuestiona muy fuerte al psicoanálisis de Lacan. Entonces a mí me parece que hay filosofía hecha también aquí en el occidente que cuestiona fuertemente al sujeto y cuestiona fuertemente también a un locus social, ¿no? Entonces, yo no soy muy fan de la filosofía occidental, voy a ser muy sincero. Eh, Tal vez por eso mi discurso está yendo por este lado, no lo sé, puede ser una razón de. Pero sí, o sea, no creo tal vez como muy necesario que lancemos la mirada al otro lado del charco cuando tenemos filosofía muy buena, ¿no? Que es ahora sí que de nuestro lado, que también nos invita a hacer cuestionamientos hacia varios paradigmas en los que estamos inmersos. Y ya es lo único que quería comentar. Es que ahora sí hay que, como diríamos al principio, ¿no? Hay que chocar ideas, ¿no? Eh, digamos, desde la crítica que yo lanzo a Abraham, no sé cómo lo vea Johnny después, es que sigue siendo la misma base ideológica, es la base occidentalizada. Y parte del despertar epistemológico de los pueblos oprimidos o de los pueblos periféricos es retirar del núcleo del conocimiento lo que Occidente considera como pensamiento hegemónico. Y ese es el detalle, ¿no? O sea, mi crítica es por ahí. O sea, sí pueden ser muy revolucionarios, pero su eje fundamental sigue siendo occidental y sigue siendo ese eje eurocéntrico. Seguimos planteándonos como autores base únicos a los que acabo de mencionar, ¿no? O sea, no podemos voltear a ver a un autor asiático que quizá dijo lo que dijo Marx 1000 años antes, seguimos ocupando a Marx, cabrón, ¿no? O no podemos voltear a ver otro tipo de pensamiento a eso bueno, eso era lo que yo quería plantear, ¿no? No sé si esté bien, pero lo que digo es que parte del ejercicio de transformar un poco el pensamiento filosófico actual tiene que estar con eso. No sé por dónde tenga que ser, pero digamos, la crítica es que seguimos ocupando las herramientas metodológicas teóricas que el eurocentrismo y la parte occidental epistémica nos dejó a todos. Es decir, ocupamos las herramientas que ellos nos dan. Es decir, ocupamos, por ejemplo, ahorita que hablaste tú del imperativo categórico, pues, europeo, ¿no? Cuando yo hablo de la lucha de clases, Marx. Cuando ocupamos mucho siempre eso, entonces, a mí lo que me causó barrera con este corrido con Marcos es que aparentemente ellos ven en un discurso totalmente opuesto, pero no aceptan esto, cabrón, que están ocupando esta base ideológica que es la que ellos mismos están
criticando, ¿no? Por ahí va mi comentario, más o menos. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, Jonathan es el que no ha hablado. Me gustó mucho cómo lo analizas este enfoque, pero yo creo que hay sí hay respuesta para quizás entender por qué el satanismo no usa asiático. Y es sobre todo porque nada, ¿no? Mientras que aquí, con todo, históricamente, ¿no? Todas las guerras como las cruzadas, este, el problema con la nación, ¿no? Siempre ha estado en Occidente en algo teológico, ¿no? Que las personas que se rebelaran ante lo establecido y pusieran algo distinto de Dios o que empezaran a negarlo, en Occidente siempre se quiso tener esa postura teológica. Eh, Mientras que en Oriente no, en Oriente casi no les importaba mucho el asunto de Dios. Y la verdad, los asuntos asiáticos, que la filosofía asiática siempre se ha enfocado más en la cuestión de la naturaleza, en la cuestión de, por ejemplo, cuando se habla de la naturaleza siempre se retoma mucho el taoísmo, y el Tao siempre representa como aquella energía vital que siempre está, algo similar al Chi, menos, pero que el Tao siempre está representado, siempre está en tenemos, por decirlo, pues el budismo es una corriente muy compleja, con muchas ramificaciones, además tradiciones del sintoísmo, que ahí sí lo representan con deidades, pero las veces que ahí lo representan hasta cierto punto un poco simbólicos, y las más revolucionarias, por ejemplo, el budismo zen y sus ramificaciones del budismo zen. En cambio, aquí en Oriente, pues una gran parte de las filosóficas eh, en parte tienen relación con la propia teología, si se dan cuenta. Hay varios filósofos que abordan la idea de Dios, aunque de distinta forma, pero sí hacen mención de, como Spinoza, por ejemplo, que no habla de Dios judeocristiano, pero habla de Dios filosófico, pero aún así aborda el tema de Dios como parte fundamental de la filosofía. Entonces creo que sería eso, que es muy difícil tratar de adoptar una filosofía ética oriental para el propio budismo, digo para el propio satanismo, que no es algo lo cual se especialice mucho. No tendría, sí tendría mucho que ver, pero no creo que no creo que sea algo que se haya abordado por esa misma diferencia, como se han abordado las filosofías de ambos lados de Occidente y Oriente. Sí, ya caché por dónde ibas, Pablo, y también qué bueno que Johnny empezó a hacer este bagaje, ¿no? Es que a mí me parecería, no, o sea, a lo mejor no imposible el hecho de abordar una filosofía oriental, perdón, de este lado. Me parece que sería muy difícil, ¿no? El satanismo tendría o tuvo la oportunidad de hacerlo en algún punto, porque hay que dar en cuenta que la mayoría de los que se les denomina demonios han sido, pues, deidades, ¿no? Pues muchas del occidente también, del oriente, perdón. Tenemos casos como Shiva, Pazuzu y muchos otros que ahorita se me escapan los nombres. Eh, pero entonces hay que pensar, ¿por qué el satanismo no lo hace si tiene la oportunidad de hacerlo? Y a mí, en mi forma muy particular de ver las cosas, eh, y tal vez voy a agarrar un poquito de sustento el libro del texto que se llama Tótem y Tabú de Freud, no sé si algunos de los habrán leído, que a final de cuentas es lo que hace en todo este bagaje, que es como un intento de un texto antropológico por parte de Freud, a la conclusión que llega, ¿no? Es que la población
del Oriente no puede ser analizada, como lo sería la población de aquí del Occidente, de Occidente, sí. Pero él habla y da una conclusión muy fuerte, que dice que las personas que no son precisamente estructuradas bajo una dialéctica judeocristiana no pueden ser analizadas porque ellos no tienen esos tabús o esas resistencias, esas defensas, como él les llamaba, hacia la sexualidad, ¿no? Entonces, el satanismo al nacer en una cumbre o pues una sociedad que es estrictamente cristiana o católica, como lo quieran llamar, también va a carecer de lo mismo que no hay del otro lado, ¿no? A lo mejor sí cuestionan mucho el pedo de la sexualidad, el pedo de no des a tu otra mejilla cuando te están dando la cachetada. Pero sí es cierto lo que dices tú, Pablo, lo están haciendo desde una concepción meramente occidental, ¿no? Y me parece que tiene una razón de, si con trabajos nosotros podemos cuestionarnos nuestras propias cosas, nuestras propias costumbres, nuestras propias construcciones, entonces la forma de llegar a nosotros más fácil me parece que sería bajo una misma fuente epistemológica, ¿no?